Bueno, ya tenemos aquí a un grupo de 24 personas conectados. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Bienvenidos a este evento En el Foco de Idea País. Vamos a hablar sobre la situación en Venezuela con Miguel Pizarro. Miguel Pizarro es un político venezolano de 36 años que actualmente cumple su segundo periodo como diputado electo en el año 2015 en la Asamblea Nacional de Venezuela. Eh, Además de esto, él fue electo por la parroquia Petare, constituida por uno de los barrios populares más grandes de América Latina, lo que significa que Miguel además es un representante de una población significativa dentro de Venezuela. En enero de 2023 asumió responsabilidades como representante de la legítima Asamblea Nacional para las Relaciones Exteriores y las relaciones con la Organización de Naciones Unidas. Y Miguel es miembro del equipo humanitario y social de la mesa de negociación por parte de la Plataforma Unitaria Democrática. Anteriormente se desempeñó como comisionado para la Organización de Naciones Unidas y para la ayuda humanitaria en el gobierno interino de Juan Guaidó. Muchas gracias, Miguel, por estar hoy aquí con nosotros, por poder conversar sobre un tema bueno, a la que le has dedicado los últimos años de tu vida, y más, casi toda tu vida, yo creo. Y nos gustaría que para empezar esta conversación, Miguel, nos puedas orientar un poco a cómo ves el escenario actual de la situación en Venezuela, si crees que es posible una transición a la democracia y sobre todo cuáles son los factores determinantes en que eso pueda ocurrir. Bueno, primero, muchas gracias, Santiago y el equipo de Idea País por facilitar esta conversación. Además, bueno, hiciste una buena precisión. Yo tengo más tiempo en mi vida haciendo política que no haciendo política. Yo empecé en esto cuando tenía 13 años, así que ya el día de hoy tengo mucho más tiempo en activación política que solamente viviendo, ¿no? Y además de agradecer esta conversación, empezar antes de entrar en la pregunta por resaltar la importancia de dos cosas por las cuales estas conversaciones para nosotros son valiosas. Primero, porque a diferencia de otros contextos, esta vez la conversación de Venezuela es una conversación dominada por la región y hay un esfuerzo importante en la región de que se entienda y se movilice la causa venezolana. Y segundo, porque Chile en particular es un país que juega un rol crucial, no solo su gobierno, que somos muy agradecidos por todo el esfuerzo que ha hecho, sino también nuestra diáspora y nuestra migración que tiene en Santiago y en Chile, uno de los países receptores y una de las poblaciones más grandes de venezolanos, ¿no? Yendo ahora a tu pregunta, yo creo que nosotros en Venezuela todavía nos cuesta un poco dimensionar lo que ha ocurrido el 28 de julio. El 28 de julio se ha creado o se ha puesto la piedra fundacional de un proceso que yo creo y soy bastante optimista que nos puede llevar a una transición democrática y pacífica en Venezuela. No es un esfuerzo que haya ocurrido en el vacío y yo creo que hay una cosa que es importante entender, es que la elección del 28 de julio es la conclusión de un ciclo mucho más largo, de un ciclo que primero obligó o llevó al régimen a un esquema de negociación en el cual nosotros estábamos conscientes que el régimen no iba a cumplir. Desde un principio le explicamos a la comunidad internacional que los acuerdos de México, los acuerdos de Barbados, incluso acuerdos como el de Qatar, de los americanos con el régimen, son muy bonitos en el papel, son muy interesantes como conversación para la opinión pública, pero que cuando llegáramos al momento medular, cuando llegáramos al momento digamos, estelar de estas negociaciones que implicaban negociar el poder o transitar un camino de transición o de cambio de poder, todo esto iba a terminar haciendo aguas. Pero ese camino nos llevó uno a poder hacer unas primarias que permitieron que en Venezuela se reseteara un poco el juego político y se refrescaran un poco los actores del mundo político. En estas primarias nosotros elegimos a María Corina Machado como nuestra candidata y disculpen un poco lo largo del contexto, pero si no le damos toda la historia completa a veces es difícil llegar a la elección. La elección de María Corina en octubre del año pasado en las primarias marcó un hito importante de reconexión de la gente y la política y de reconexión de la población venezolana con la esperanza de que se podía pelear por un cambio político dentro de Venezuela. Y luego eso fue enfrentando obstáculos. A María Corina le ratificaron la inhabilitación, a la profesora Corina Lloris, que fue la candidatura que escogimos como sustitución, también la inhabilitaron, al doctor Barbosa, que en algún momento se sugirió, pero nunca se hizo público que fuese candidato, también lo inhabilitaron, y terminamos el doctor Edmundo González Urrutia, que ni siquiera había sido una de las opciones dentro de la discusión inicial,
sino había estado ahí más bien para poder garantizar que la tarjeta estuviese inscrita y al final se le pidió que asumiera el sacrificio de ser candidato presidencial. Y se llama sacrificio de ser candidato presidencial porque a diferencia de otros países donde todos los políticos nos matamos para ser candidatos presidenciales, en Venezuela ser el candidato presidencial es un castigo, porque en el momento que asumes la candidatura, tu casa es allanada, tu familia es acosada, tu vida cambia por completo, empiezas a vivir con la policía política detrás de ti, empiezas a vivir con la contrainteligencia militar persiguiendo todo tu entorno, se limita tu capacidad de movilización e incluso tu capacidad de tener una vida normal, pero no solo la tuya, sino la de todo tu núcleo familiar y la de todo tu núcleo cercano. Pero finalmente llegamos a la candidatura del doctor El Mundo. Esta candidatura apoyada por María Corina y por toda la oposición derrumbó varios mitos, ¿no? Y arranco por ahí porque es de las cosas que a mí me hacen ser optimista sobre este contexto en el que estamos. Primero, Venezuela no es un país marcado por la polarización. Venezuela no es un país que está dividido en dos mitades y hay dos mitades iguales, que son, una tiene un poquitico más de gente que la otra, y entonces es un país donde hay una profunda división social y por ello hay que evitar que tengamos una guerra civil. Eso no es el contexto venezolano. En Venezuela hay una enorme mayoría que quiere cambio político, hay una muy pequeña minoría que intenta mantener secuestrado el resto del país, pero la diferencia no es una diferencia de un par de cientos de miles, la diferencia es de varios millones de personas además contadas de esa forma en un esquema electoral. Segundo, nosotros hemos logrado superar ese lugar común casi clichetero que a veces tenía la comunidad internacional de decir que, bueno, Venezuela tenía muchas oportunidades, pero lamentablemente la oposición siempre está desunida, la oposición siempre se divide. La oposición no tiene madurez política para entender los momentos en los que está. Y creo que una buena demostración, un buen aprendizaje de este proceso, no solo es que estamos unidos, no solo es que hemos tenido unidad cohesionada y monolítica, sino que además hemos sido capaces de aprender de nuestros errores y hemos podido poner estas soluciones en práctica. Tercero, nosotros hoy en día tenemos acceso y tenemos las actas que tenemos y tenemos la prueba de la victoria electoral, no solo porque se construyó una enorme maquinaria electoral a la cual hay que reconocerlos como héroes, porque tener un acta electoral en Venezuela es hoy en día un acto insurreccional. Para sacar un acta hay gente que esto no me lo cree o no lo entiende a veces gente de afuera, pero hay testigos que tuvieron que dormir dentro de su centro de votación para poder asegurarse que puedan salir con el acta. Testigos que pasaron 2 días escondidos mientras que la policía política los buscaba para poder ellos entregar el acta. Y al final logramos esto por una combinación de dos factores. Primero, nuestra gente, pero segundo, un factor que no está suficientemente entendido, que es el Plan República. En Venezuela, a diferencia de otros países, la Fuerza Armada, el ejército venezolano, tiene un rol de organización de elecciones, tiene un rol importante en la custodia del proceso electoral y son además quienes ponen de alguna forma cierto orden o cierta autoridad dentro del centro de votación. Y gracias a la desobediencia de una buena parte del Plan República, nosotros pudimos obtener las actas y podemos hoy tener las pruebas que demuestran que nosotros ganamos. Y ahora te doy el último, digamos, la última dimensión por la que yo creo que esto es radicalmente diferente. A diferencia de otros años, hoy en día tú ves la opinión pública venezolana y desde el Partido Comunista de Venezuela hasta María Corina Machado comparten la misma opinión. Hemos logrado que gobiernos de derecha como el de Milei y gobiernos como el de izquierda del presidente Boric, los dos comparten la misma posición. Hemos logrado que contextos regionales con urgencias o con emergencias propias como la Unión Europea, que está lidiando con la invasión ucrania, le den prioridad y entienden que esto es más importante a efectos de la región que solamente una elección más o que solamente un capítulo más de inestabilidad latinoamericana. Pero ese mismo consenso que se ha construido en la comunidad internacional y que tenemos dentro de Venezuela es un consenso que ha aprendido a no desesperarse, que ha aprendido a que la victoria electoral y política ha derrotado una de las facetas más importantes del régimen y que ahora nos enfrentamos fundamentalmente a la versión Estado policial y a la versión radicalizada del régimen, a la cual hay que seguirle presionando y hay que seguir incrementando los costos de permanencia para que de alguna manera los incentivos, las zanahorias, las ofertas para el camino de salida tengan algún sentido. Muchas gracias, Miguel, por esta introducción y el contexto. Y yendo a la pregunta directa, ¿qué factores crees tú que son determinantes? Porque esto es como el contexto de entrada de cómo llegamos acá, ¿no? Y este es el escenario actual que obviamente representa un momento de cierta esperanza, porque al final sigue habiendo gente articulada, la gente se reconectó con la política, como bien decías. Hay un proceso político que
que evidenció que no hay una mayoría por parte del gobierno, se han convertido en una minoría pequeña que acude a la represión para poder mantenerse en el poder. Pero entonces, ¿qué factores faltan o qué factores son claves de cara a que se pueda dar un cambio político? Porque Maduro está negado a hacerlo. El CNE no muestra las actas, acuden al TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia pareciera que se muestra a sí mismo, que nadie se lo cree, que son los que van a resolver el problema mediante una sentencia. Y los países además también han reaccionado de distintas maneras, todos homogéneos, pero al mismo tiempo Brasil y Colombia con una propuesta sobre la mesa, AMLO parándose de la mesa, Boric siendo un jugador clave y crítico en todo esto, pero ¿qué factores la comunidad internacional, qué pasa con los funcionarios públicos y el mensaje que María Corina dio el día de ayer? ¿Qué tiene que ir pasando de aquí a qué momento para que se pueda consolidar un cambio político en la figura de Edmundo González Urrutia y la presidencia del país? Primero, dos lógicas, ¿no? O dos pensamientos de fondo que permiten luego traducirse en acción. La primera es que el régimen al día de hoy siente que el costo de permanencia es inferior el costo exacto, el costo de permanencia es inferior al costo de salida, ¿no? Y aquí hay una cosa importante, a ellos hay que aumentarle el costo de permanencia. El régimen, su lógica o la doctrina detrás de la cual ha venido actuando y detrás de la cual ha venido diseñando esta radicalización en la que está, es una lógica que parte del principio de que lo peor ya pasó, de que no importa lo que hagan, no importa cuánto abusen, no importa cuánto repriman, no importa cuán grande sea el fraude, al final nunca van a estar en una condición de aislamiento, de sanciones, de presiones internacionales que los vuelva a poner en lo que ellos consideran fue su peor momento como el de años atrás. Y yo creo que hay una primera burbuja que hay que romper. La comunidad internacional tiene que dejar muy claro que un fraude como este va a tener consecuencias devastadoras para la estabilidad del régimen y para la apetencia, digamos, corrupta y de negocios que tiene la estructura del régimen. Nadie se roba 2.000 millones de dólares para vivir en Apure y tener que construir una casa en La Guaira. O sea, si tú te robas 2.000 millones de dólares, tú quieres que tu familia vaya a la Fórmula 1 en Mónaco, quieres comprar un edificio en Francia, quieres al final tener una vida diferente. Y parte del ejercicio que nosotros hemos pedido en la comunidad internacional es que quede muy claro que hay consecuencias para este tipo de acciones y que no basta solamente del lado del régimen con esperar y jugar al agotamiento, es que no van a poder gozar de las mieles del poder y de los beneficios de la corrupción y las economías ilegales si siguen por el camino por el que van. Segundo, también como una lógica, es que así como a la oposición venezolana se nos exigió durante años unidad férrea y no fisuras y no grietas para acompañarnos en este proceso, tanto en el de negociación como el de las elecciones, nosotros hoy sentimos que tenemos la solvencia moral para pedirle lo mismo a la comunidad internacional. Y cuando pedimos unidad a la comunidad internacional, no es solo unidad respecto a la caracterización del régimen o respecto a la visión del resultado electoral, ahí creemos que hay un trecho muy avanzado, pero también es unidad respecto a la propuesta de solución. Al final, en el desespero, pasa muchas veces que la comunidad internacional hace propuestas medio genéricas y un poco en el aire que generan discusiones circulares que no van a ningún lado. Pongo un ejemplo, repetir elecciones en Venezuela. Eso es equivocar el diagnóstico. El problema en Venezuela no es el mecanismo con el que nos disputamos el poder, el problema en Venezuela es que el régimen está negado a abandonar el poder. Entonces pudo haber sido una elección, pudo haber sido un torneo de fútbol, pudo haber sido un concurso de canto, en cualquiera de los contextos en los que nos hubiésemos medido y el régimen hubiese perdido, hubiésemos llegado exactamente a la misma situación, que es que hay una mayoría que quiere cambio, hay una razón o una competencia o una disputa que se hizo donde una parte gana y la otra parte está absolutamente negada a entregar el poder. Entonces el problema no es el mecanismo con el que nos disputamos el poder, el problema es la disposición del régimen a entender o a abrirse a una transición. Segundo, sobre el tema de los elementos que hacen falta, una mejor comprensión de la realidad interna. Abrir una transición en el Ejecutivo no implica eliminar al chavismo de la faz de la tierra, eliminar el madurismo de la faz de la tierra, no implica que ellos dejan de existir o dejan de controlar parte o una buena parte del poder en Venezuela. Si nosotros logramos una transición en el Ejecutivo, nuestro Ejecutivo va a tener que coexistir con un legislativo controlado por el régimen, con un poder judicial absolutamente cooptado por el régimen, con una Fuerza Armada absolutamente ideologizada y cooptada por el régimen, con una fiscalía y un Contralor General de la República, todos controlados por el régimen. ¿Y por qué hago esta explicación corta? Porque hay mucha gente que dice que entonces se tiene que entender que las teorías de transiciones no pueden ser pendulares,
no podemos pasar de un régimen autocrático totalmente controlado por una fuerza que ahora vayamos al otro extremo y sea otra fuerza quien controle, y eso es absolutamente falso. Eso es un error de diagnóstico, porque en cualquier contexto de transición nosotros vamos a estar obligados a coexistir institucionalmente con una parte del régimen a la cual estamos totalmente dispuestos a ofrecer garantías, a ofrecer mecanismos de coexistencia, a ofrecer mecanismos de poder avanzar institucionalmente. Y luego elementos claves o elementos concretos. Uno, la cleptocracia. Hay cientos de tipos que se han robado cientos o miles de millones de dólares y que hoy son personas anónimas, felices, que meten plata en España, que meten plata en Miami, que meten plata en Panamá, en Dominicana, que compran propiedades en países y que viven como unos reyes y no tienen ninguna consecuencia. A ellos hay que presionarlos. Segundo, nuestra Fuerza Armada. La Fuerza Armada en el alto mando, yo me atrevería a decir que eh, nosotros que tenemos más generales que la OTAN, no es porque los necesitemos, sino porque el generalato es un mecanismo de control político y social y es un mecanismo de distribución de la corrupción. Pero si algo nos demuestra la acción del Plan República y algo nos demuestra la forma en la que se comportaron las votaciones, es que la Fuerza Armada no está dispuesta a inmolarse con el régimen. Nosotros no estamos pidiendo que hagan una insurrección, porque a diferencia de otros contextos políticos, nosotros ganamos una elección. Nosotros no estamos pidiéndole a un militar que se levanten armas y que tome el poder por nosotros y después nos llame para que gobernemos, o pedirle a un militar que nos resuelva el asunto, porque los venezolanos ya nos resolvimos el asunto. Nosotros ya votamos y ya ganamos. Lo que le hemos venido pidiendo a la Fuerza Armada es que cumpla su rol constitucional y no sean la palanca de soporte de la dictadura. Y ahí, cuando hablamos de los grupos de poder, que son fundamentalmente el esquema financiero y el esquema militar, ahí hay una serie de opciones que tiene la comunidad internacional que son muy importantes, que tienen que utilizarse, que tenemos que buscar la manera más inteligente de ponerlas en práctica. Y también entender que el contexto interno es un contexto radicalmente distinto al de otros tiempos. Hay una gente, no me ha pasado con Latinoamérica, pero mi exilio, yo estoy basado en Washington, D.C., y ustedes entenderán que a veces algunos americanos que tienen un superpoder de hacer cualquier conversación sobre Estados Unidos y no sobre el país donde hay una crisis, y hacían estas preguntas muy a la ligera de, bueno, pero es que si en verdad en Venezuela hubiese una crisis, hubiesen millones de personas en las calles todos los días hasta que cayera el régimen. Y eso es muy fácil decirlo con un frappuccino afuera de un Starbucks esperando a que te llegue tu Uber para seguir el resto de tu día sin nada. Pero en Venezuela tenemos más de 2.500 presos, tenemos más de 20 personas asesinadas. Hay personas hoy que para salir de su casa tienen que desinstalar WhatsApp, tienen que borrar su Instagram, tienen que limpiar su Twitter, tienen que asegurarse de no tener ningún mensaje comprometedor, tienen que borrar todas las fotos relacionadas a la política, porque en Venezuela hay una dictadura del siglo XXI que te puede meter preso por lo que tienes en tu teléfono. Y aún así, los venezolanos, en el orden de los miles, tal vez no de los millones, pero en el orden de los miles, siguen manifestándose y siguen yendo a las calles. Pero nosotros hemos entendido que esta pelea no se gana yendo contra el piquete de la Guardia Nacional en la autopista todos los días para crear un ciclo de conversación o de dilemas, sino que esta pelea se gana con una combinación de múltiples factores, donde la calle es uno de los factores, donde la calle ayuda como revulsivo y como demostración de fuerza, pero también entendemos, después de años de aprendizaje, que hay unos poderes fácticos a los que hay que pegar y atacar respecto a sus intereses. Gracias, Miguel. Y una pregunta respecto de esto mismo, ¿cuáles son como los deadlines o los tiempos? Porque claro, ganamos una elección el 28 de julio, un cambio de mando en el Ejecutivo se haría efectivo el 10 de enero de 2025. ¿Hay algún espacio o se ha planteado por parte de los equipos dentro de la plataforma unitaria, como hay algunos tiempos demarcados, hay algunos espacios para ciertas medidas de mayor presión para que el régimen en efecto sea estas medidas que nos comentas del tema financiero, del tema de reducir los costos de salida para ciertos funcionarios, más o menos cuáles serían los tiempos? Sí, nosotros parte de un aprendizaje medio complicado, Santiago, y que, bueno, tú lo conoces bien porque que en otros tiempos lo hemos hablado, es que la oposición venezolana siempre ha tenido un superpoder de construirse derrotas propias, ¿no? Y entonces nos inventamos a veces nosotros unas líneas de tiempo que son nuestro deseo, pero que a veces la realidad se comporta de una forma distinta. Y por eso yo abrazo con cierta militancia la incertidumbre de los tiempos.
Y aquí hay una frase que utilizó mucho María Corina y que utilizó Edmundo durante la campaña, que suena, al principio a muchos le podía sonar como medio vacua o como medio cliché de decir hasta el final, pero dentro de todo se terminó volviendo una lógica de entender que todos estos procesos deben ocurrir y debemos mantenerlos hasta que lo logremos. Al final, ¿cuándo se acaba la pelea contra una dictadura? Cuando la derrocas, cuando logras la transición. Que nos encantaría y nuestro gran objetivo es poder hacer que esto sea el 10 de enero, sí, estamos trabajando para que en enero del 2025 sea Edmundo González quien arranque el periodo constitucional. Ahora, si hubiese que ver esto más que en lógicas de deadlines, sino en lógicas de etapas o en lógicas de dónde estamos, yo te diría que la etapa uno o la etapa cero de todo esto fue construir músculo político interno. La etapa uno de esto fue construir unas primarias y legitimar el liderazgo. La etapa 2 de esto fue llevar una campaña electoral que se hizo en los tiempos del régimen, con las condiciones del régimen, en la convocatoria como la quiso el régimen, con el candidato que nos permitió tener el régimen, en el formato que nos permitió hacerle el régimen, y aún así le ganamos la elección. Y la etapa en la que hemos estado ahora, nosotros la hemos bautizado un poco establecer la verdad de la elección, porque para nosotros lo más importante de estas últimas semanas es que no quedara ninguna duda en ningún país, y digo país porque todo el que estuvo dentro de Venezuela sabe lo que pasó en la elección. En Venezuela no hay una duda de quién ganó la elección, no hay una preocupación, porque es que si las actas del CNE que tiene la oposición son de verdad y las del TCJ son también de verdad, y guerra, eso en Venezuela no pasa. Eso es una discusión de los países, pero en Venezuela todo el que votó sabe que Edmundo González ganó, y no que ganó por 2 voticos o por 1%, sino que ganamos por más de 4 millones de votos. Pero era muy importante que en el mundo de los países, en el mundo de los gobiernos y los multilaterales, se estableciera con mucha claridad que nosotros ganamos esa elección. Y por eso una diferencia con otros momentos es que nosotros somos absolutamente transparentes y auditables. Algo que le hemos dicho a los gobiernos, que le hemos dicho a las instituciones electorales, que le hemos dicho a los multilaterales es: ustedes quieren ver las actas, estamos totalmente dispuestos a mostrárselas. Ustedes quieren hacer una auditoría internacional sobre los resultados, estamos totalmente abiertos a tener una auditoría internacional sobre los resultados. Ustedes quieren revisar hasta el último detalle de los QRs, del hash, de todas las cosas que evidencian que lo que tenemos demuestra que ganamos, nosotros estamos totalmente abiertos a que eso ocurra y que se han venido cerrando desde el lado del régimen. Pero así como para nosotros en esta etapa era muy importante poder establecer la realidad sobre el proceso y demostrar que esto no era una aventura maximalista de la oposición, sino es efectivamente una victoria electoral en una elección sin condiciones, y que lo que estamos pidiendo ahora es una negociación por una transición. De la misma manera, nosotros ahora creemos que es un momento de aumentar la presión. ¿Y qué quiere decir aumentar la presión? Así como hay mucho incentivo, y nosotros creemos que está muy bien ofrecerles zanahorias al régimen, ofrecerles garantías judiciales, garantías económicas, garantías de coexistencia, garantías políticas, que además, como víctimas, nosotros somos los primeros interesados en que Venezuela más nunca tenga un ciclo donde quien esté en el poder tenga la capacidad de aplastar al otro. Es parte de este proceso de aprendizaje. Pero también es muy importante que se entienda que un régimen como el de Maduro solo va a escuchar la zanahoria, solo va a escuchar el incentivo, si esa es la única conversación que siente que lo puede salvar de la presión y que lo puede salvar del aislamiento. Y por eso este es un momento en el que también hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. El régimen de Maduro no es un gobierno en disputa, es un régimen, es una dictadura. La elección en Venezuela no es una elección disputada, o como dicen los americanos, too close to call, a veces, que está ahí nariz con nariz y no sabemos quién ganó. No, no, hay una diferencia de 4 millones de votos entre un candidato y otro. Es muy claro quién ganó la elección, y eso es muy importante asumirlo. Y tercero, en la lógica de los tiempos, nosotros creemos que cuanto antes se empiece a dejar claro que el régimen no va a poder salirse con la suya, antes vamos a poder entrar en un proceso de negociación que permite que Venezuela tenga una transición ordenada. Y de nuevo, nosotros no estamos pidiendo que el poder nos caiga en las manos por obra y gracia divina. Nosotros entendemos que a una dictadura, después de derrotarla política y electoralmente, hay que construirle su camino de salida y hay que negociar las condiciones y las garantías para que esto ocurra. Nosotros entendemos que hay que tragar sapos, entendemos y hemos aprendido de experiencias como la chilena, como la surafricana, como la polaca, en las cuales parte de las estructuras que están del lado del régimen hoy tendrán que ser absorbidas en un momento por una nueva democracia en Venezuela. Pero para nosotros el punto de arranque de esta etapa es reconocer que hay un sector que ganó la elección,
y que toda la presión debe construirse para que la negociación ocurra alrededor de ese punto. Miguel, respecto a esa presión, mecanismos como la renovación de la misión de determinación de hechos en el Consejo de Derechos Humanos que corresponde ahora en septiembre, lo que pueda pasar con el proceso de la Corte Penal Internacional, evidentemente son cosas que ponen una presión mayor sobre ciertos funcionarios del régimen. Pero más allá de eso, ¿qué otras medidas, como de cuáles son los sticks que pueden existir en general? Obviamente no vamos a pedirte la incidencia de exactamente todo lo que se va a hacer o lo que se puede hacer, pero pareciera que hay la tentación también de ciertos gobiernos de desalinearse de esas líneas de la comunidad internacional, que AMLO haya abandonado la mesa. O sea, al final hay una cierta tentación de ciertos gobiernos con una cierta mirada. El que ayer el canciller Van Claveren dijera que era interesante la propuesta de repetir las elecciones. Obviamente se entiende que no significa una postura concreta o directa para que esto cambie el rumbo de lo que ha sido la presión, pero sí parece como ablandar un poco esa presión. ¿Crees que haya un riesgo de que se descarrilen ciertos actores relevantes de la comunidad internacional o no? ¿Y qué se les puede comentar a ellos o qué podemos hacer quienes estamos fuera de Venezuela, quienes están en distintos espacios de influencia académica, política, para hacer comprender que es necesaria la presión como un mecanismo para generar la transición? Sí, empiezo por el primer tema general y luego voy con algunas cosas de los gobiernos, ¿no? Pero lo primero es saber o atender la conversación a Venezuela con sentido de urgencia y sentido de gravedad. Venezuela venía antes de esta dinámica electoral con una percepción, los venezolanos esto lo decimos con un poco de molestia, pero con la lógica esta del Venezuela se arregló, ¿no? Y previo a las elecciones había toda esta percepción de luna de miel diplomática con el régimen, de luna de miel represiva del régimen, hasta de luna de miel económica, ¿no? Y en esa lógica del Venezuela se arregló, por un tiempo muchos países y muchos actores importantes pensaron que el tema ya no era insistir en presionar al régimen, sino más bien darle todas las garantías, porque si le dábamos todos los incentivos, el régimen iba a llegar a una elección y se iba a abrir una transición. A ese punto se le dio licencia general de explotación petrolera, licencia general de explotación gasífera, se entregó o se devolvió a Alex Saab a Venezuela en un intercambio por unos pobres americanos que estaban secuestrados en Venezuela, se les entregó a los sobrinos acusados de narcotráfico en Estados Unidos, se le levantó la sanción a Eric Malpica Flores, tesorero de PDVSA, familia de Cilia Flores, primera dama de Nicolás Maduro. Se les entregaron licencias a los acreedores de la deuda y los bonistas para que pudieran hacer negocios en el mercado secundario del sector financiero. Se les levantaron las sanciones peculiares o particulares a las aerolíneas de la movilidad venezolana, no para mover a los venezolanos que querían viajar, sino para deportar venezolanos de países y poder utilizar la aerolínea del régimen para deportar a los venezolanos y devolverlos a Caracas y tenerlos dentro del país con el mayor índice represivo de la región. Y además de eso, se le dio toda la reinserción a la comunidad internacional. Ese fue el marco con el que nosotros llegamos a las elecciones. Ese fue el marco con el que llegamos hasta el 28 de julio. ¿Y qué hizo el régimen? No cumplió nada del acuerdo de Barbados, no cumplió nada del acuerdo de México, no cumplió nada de las garantías electorales. Aún así, se midió en las elecciones, las perdió y se las está intentando robar. Doy este contexto porque hay veces que a veces en la comunidad internacional se pierde la conversación de las zanahorias y se pierde la conversación de los incentivos que se le han dado al régimen para llegar hasta acá. Al día de hoy en Venezuela, Chevron, petrolera estadounidense, Repsol, petrolera española, Eni, petrolera italiana, Morel and Prom, petrolera francesa, Total, todas estas tienen operaciones en Venezuela y tienen licencias de operación en Venezuela, y están sacando petróleo y están pagando dividendos y son parte de los que mantienen la economía andando. Y eso, al final, todo eso obedecía a tratar de incentivar al régimen. Nosotros no creemos que hay que resetear el juego y quitar todo lo que se le ha dado como incentivo al régimen. Hay algunas cosas que en el fondo creemos que ayudan más al país que al régimen y que no tiene ningún sentido volver a discutir o volver a abrir, pero sí creemos, uno, que hay que, como lo decía en la pregunta anterior, destruir esta noción de que el régimen se puede estabilizar si aguanta suficiente esta turbulencia. La oferta interna del régimen a los suyos, ¿cuál es? Aguantemos el fraude,
sean cómplices del robo, porque dentro de unos meses los países nos van a llamar o porque necesitan petróleo, o porque necesitan deportar migrantes, o porque necesitan algún tipo de cooperación con nosotros, y si nosotros somos eficientes, digo nosotros el régimen, en crear crisis, en utilizar el tren de Aragua en países, en utilizar el tren de llano en otros, en utilizar el arco minero y las mafias de tráfico en otros, esporádicamente los países van a tener que llamarnos y legitimar nuestro gobierno y atendernos como autoridades. Esa noción de que el tiempo va a jugar a favor del régimen es una noción que hay que acabar y que hay que dejar muy claro que no va a ocurrir en el largo plazo. Segundo, el tema de la reinserción de los actores venezolanos en el mercado financiero internacional. Aquí parte de la lógica de una transición es que Venezuela pueda renegociar su deuda, es que Venezuela pueda volver a los multilaterales financieros, es que Venezuela pueda recuperar mucho dinero que está congelado en el exterior y que no se ha podido utilizar porque la corrupción del régimen y los manejos de ellos no han permitido que esto sea implementado. Pero en un escenario como este, debe ser muy claro para el régimen que no van a acceder a este tipo de recursos y que no van a poder utilizar el sistema financiero internacional para lavar su dinero o para construir sus estructuras financieras y poder dejarle claro a ese soporte de la dictadura que no hay vida después del mañana si ellos intentan mantenerse en el poder de esta forma. Y luego sobre los temas de derechos humanos, Santiago, antes de referirme a los gobiernos, ¿no? Eh, es difícil enmarcar las acciones de derechos humanos dentro de una lógica de presión política porque obedecen, digamos, a registros distintos, pero yo creo, y sería ingenuo, sería naif pensar que no tienen relación. O sea, pensar que la investigación de la Corte Penal Internacional, la declaración de la semana pasada del fiscal Karim Khan, no tiene un efecto sobre el aparato represivo y no tiene un efecto sobre la intensidad de la confrontación política, sería negar una realidad. Y nosotros lo que le hemos pedido a los órganos de protección y a los órganos de documentación es uno, no responder en tiempos burocráticos, sino en los tiempos de la crisis. Muchas veces pasa que la burocracia quieren que las crisis se comporten a los tiempos de su burocracia y no, las crisis se comportan a los tiempos de las crisis y a veces hay un problema importantísimo en que sí, bueno, lamentándolo mucho es verano en una parte del mundo y están de vacaciones, pero necesitamos que hablen, digan, expresen, se muevan, pero comunicados como el del fiscal Khan, comunicados como el del alto comisionado para los derechos humanos Volker Turk, comunicados como los de la Fact-Finding Mission y renovación de mandatos como estos son claves para poder mantener el régimen y el aparato represivo a raya. Nosotros creemos que en la medida que estos crímenes se documentan, se publicitan, se les da visibilidad y se les da explicación, no solamente ayudamos a debilitar el aparato represivo, sino también ayudamos a debilitar la posición política o la narrativa política del régimen. Es importante además entender que estos no son hechos artificiales. Al día de hoy, mientras que estamos hablando, en Venezuela hay más de 2.500 presos, según cifras oficiales, más de 1.400 confirmados por la sociedad civil. La mayoría de ellos sufren desaparición forzada cuando son detenidos. Le doy una idea a quienes nos ven desde Chile de cómo es una detención. Si mañana a uno lo detienen, esa persona cuando la detienen desaparece de la faz de la tierra por los primeros días, nadie sabe en qué centro de reclusión está, no hay derecho a la llamada del familiar, no tienes derecho a tu defensa legal. Cuando llegas a un centro de reclusión y finalmente admiten que te tienen detenido, tu audiencia judicial la hacen dentro de la celda en la que estás detenido, no te trasladan enfrente a un juez, no te trasladan a ningún tribunal, no tienes acceso a un abogado de tu confianza, sino te asignan un abogado del régimen cuyo consejo es que te declares culpable, a ver si con eso puedes salir antes de la cárcel. Y una vez que terminas todo esto, nuestros presos políticos, a diferencia de otros contextos históricos, y esto es parte de lo trágico, que hacen que nosotros terminemos hablando de sitios de reclusión como si fuesen un poco mejor que otros. Pero nuestros presos políticos de hoy no los están mandando a las cárceles políticas, Helicoide, Vigesim, Ramo Verde, que es la cárcel militar, a los presos políticos de hoy los están mandando a las cárceles con delincuentes comunes. Los están mandando a Yare, los están mandando a Vista Hermosa, los están mandando a Linó, que son cárceles donde hay violadores, donde hay bandas delictivas, donde hay asesinos, donde hay otro tipo de delincuentes, y ahí están mandando a quienes hoy son detenidos por tener un acta electoral o por tener una prueba electoral. Y me callo con esta última para no dejarles en el aire, Santiago, de los gobiernos. Primero, nosotros hemos aprendido con el tiempo a separar titulares de declaraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de ayer del canciller von Claveren, los titulares eran todos muy ruidosos, pero cuando tú ves la declaración, al final el canciller no hizo de esto parte de su discurso principal,
fue la reacción a a una pregunta y en la respuesta lo calificó como interesante, pero lo más importante es que dijo que tenía que tener el apoyo de todas las fuerzas políticas para que pudiera funcionar. Y esos dos condicionantes, en lenguaje diplomático uno aprende a leer que no siempre las cosas las dicen en el lenguaje que uno quiere, pero las dicen en el sentido correcto. Y nosotros por eso no tenemos ninguna preocupación sobre la posición de Chile y el canciller von Claveren, distinto sobre México, que lamentamos la posición de creer que el Tribunal Supremo de Justicia es una institución que puede dar algún tipo de solución y además creemos que México puede jugar un rol importantísimo en la dinámica venezolana, porque así como Colombia y Brasil, los principales afectados de un fracaso en este proceso político van a ser ellos, por múltiples razones, economías ilícitas, temas con drogas y con mercados ilegales, migración, porque si esto fracasa, van a ser millones de venezolanos nuevamente quienes van a salir de Venezuela y los principales afectados van a ser fundamentalmente nuestros países en el vecindario. Pero bueno, nosotros hemos siempre remado contra la corriente, Santiago, y al final no es la primera vez que hay gobiernos que toman unas posiciones, digamos, medianamente equidistantes o neutras y la realidad al final se ocupa de lo que la diplomacia y la política no puede resolver y nosotros estamos confiados que tener la verdad de nuestro lado y tener una realidad tan estruendosa como esta hace que muchos actores sea solo cuestión de tiempo antes de que se alineen. De acuerdo, Miguel. Aquí voy a leer algunas de las preguntas que han mandado en el chat, pero sobre todo hay dos preguntas que quisiera como enlazar. Preguntan sobre que a pesar de todas estas zanahorias y de todas estas de beneficios que se ha dado, puertas de salida, evidentemente en la medida en que aumenta la presión, también aumenta la represión y la persecución. Entonces, ¿qué se puede esperar en las próximas semanas dentro de Venezuela? Y lo enlazo con otra pregunta que hacían, que era que si crees que se empieza con esa misma aumento de la represión, se empiezan a ver quiebres dentro del oficialismo. Mencionan el caso de Ernesto Villegas siendo callado por Maduro o dentro de las mismas facciones de poder, como tratan de permanecer siempre declarando las mismas personas. Hay otros que están como más en silencio. Si el aumento de la represión como mecanismo para mantenerse genera más quiebres para ellos o no, y qué esperar siendo un ciudadano en Venezuela. O sea, yo creo que estamos ya más o menos al tanto de que todo esto va probablemente a seguir por unos meses. eh, ¿Cómo juega eso en el plano de la transición? Sí, empiezo por los quiebres, ¿no? Mira, nadie en Venezuela que se metió en la corrupción o es parte de la estructura del régimen duerme tranquilo desde que metieron preso a Tarek El Aissami, Samar López y Simón Serpa. Para quienes no sepan, les doy un contexto muy corto. El último ministro de Petróleo de Venezuela y su estructura financiera, según datos reconocidos por el régimen, se robó 21.000 millones de dólares, o sea, 21 billones con B, eh, un pequeño emprendedor, pues necesitaba un capital semilla para poder empezar sus empresas. Esta persona que se robó estos reales, a partir de esa purga, hay un primer germen que hay dentro del régimen, donde esa percepción de intocables, esa percepción de licencia absoluta para hacer lo que te daba la gana, se vino desmoronando. Y a partir del 28 de julio, hay una faceta de la represión que no es tan pública porque no la denuncian igual que la denunciamos nosotros, pero así como a nosotros nos metieron presos, nos han perseguido gente, nos han allanado casas, han acosado a nuestras familias. Eso también está pasando del lado del régimen. Hay gente eh, cercana a la estructura de corrupción del régimen que hoy está presa, hay gente cercana a la estructura política del régimen que hoy tiene sus teléfonos intervenidos, hay actores que tenían relaciones con nosotros durante todo este tiempo, relaciones de años construidas o por nuestras familias o por nuestros pasados académicos o ideológicos, que hoy en día cada vez que escriben, claramente escriben pensando que hay un tercero leyendo y un tercero escuchando, lo cual es una procesión que va por dentro y que si bien no la podemos ver como se ve la movilización de calle de la oposición o como se nota la represión de la oposición, es una procesión que existe y es un problema que existe adentro del régimen y nuestro trabajo, nuestro esfuerzo tiene que ser seguirlo estimulando y seguirlo fortaleciendo. Luego, más ideas sobre los quiebres. Si tú le preguntas a un venezolano si ellos pensaban que en algún momento íbamos a ver un tuit de Juan Barreto, creador de los colectivos en el municipio de Libertador, quien no sabe qué es un colectivo, grupos paramilitares que cumplen labores de choque y de seguridad para el régimen. Uno de los creadores de los colectivos hoy es uno de los principales detractores del régimen, el Partido Comunista de Venezuela, que yo siempre lo uso como referencia, pero el PCB
fue uno de los últimos partidos en mantenerse dentro del polo patriótico. Hoy sus siglas están judicializadas. Su partido se lo robaron con el Tribunal Supremo de Justicia para dárselo a otros actores, pero el Partido Comunista de Venezuela hoy está en la posición de reclamar contra el fraude y pedir por una transición en Venezuela. Actores de los viejos ministerios del chavismo, los ministros de Chávez, hoy en día están alineados con nosotros. Y luego hay unos quiebres que no son públicos, pero uno tiene que aprender a analizar. Quiebre uno, para mí importantísimo, la tropa militar, que en el día de la elección no se robó las actas y no le cayó a golpes a nuestros testigos para robarnos las actas, no metió preso en nuestra estructura electoral o la sacó de los centros de votación para impedir que tuviéramos las actas. Y segundo quiebre importante en los cuerpos de seguridad. Si vemos el patrón de represión de esta última etapa, no es la represión que tú enfrentaste en Venezuela, Santiago, del el camión gigante de la Guardia Nacional y el piquete de miles de funcionarios, no es la represión del 2014, no es la represión que hemos visto en otros tipos, es una represión que obedece fundamentalmente a tres patas. Pata uno, o parte uno, la inteligencia y la contrainteligencia, el órgano de inteligencia y la contrainteligencia militar. Segundo pilar, los cuerpos élites de la policía. No son los cuerpos generales de la policía, son los cuerpos élites que han creado para o ser brigadas de exterminio o ser brigadas de detenciones específicas, pero son estos cuerpos élites. Y tercero, el uso abusivo, excesivo de los paramilitares, la presencia de los paramilitares dentro de esquemas de represión y esquemas de detenciones. Al final esto, como es tan grave, lo vemos solo desde el lado grave del asunto, que es esta escalada de ellos en utilizar los servicios de inteligencia, de contrainteligencia militar y a los paramilitares para este tipo de acción. Pero este mismo análisis grave tiene un lado positivo que a veces no vemos por lo estruendoso de la represión, que es que no están pudiendo utilizar a los cuerpos que tradicionalmente utilizaban en los esquemas de despliegue que tradicionalmente utilizaban. Y eso no es porque haya una ruptura completa dentro de la estructura militar, eso obedece a no saber cuánto de tu tropa está dispuesta a seguir la orden que tú quieres dar. Y eso es lo mismo que pasó en muchos lugares de la campaña electoral. Cuando ustedes veían que había desniveles en cómo se comportaba la Fuerza Armada, eso no tenía que ver con que en un lado había una orden de atacar y en otro lado no, tenía más que ver con que la Fuerza Armada, al nivel de su tropa, tenía ausencia de instrucciones porque los altos mandos saben que allá abajo no tienen la misma ascendencia que tenían antes. Y lo último sobre las zanahorias y la pregunta que hacían sobre qué esperar, qué viene, qué hacer. Miren, nosotros, como venezolanos y en nuestro proceso político, estamos tan acostumbrados a que no nos vaya bien, que cuando nos está yendo bien, siempre estamos permanentemente viendo por dónde es que nos viene el golpe, ¿no? Y es como, siempre estamos como, nos alegramos, pero ¿cuándo está la letra chiquita del contrato? ¿Cuándo viene el momento de la decepción? ¿Cuándo viene el momento de la frustración? Y la verdad es que yo eso lo entiendo, lo comparto. Yo estoy en el exilio precisamente porque alguna de nuestras paradas no salió bien y como no salió bien terminé siendo desterrado de mi país. Pero al final, esta es la suma de muchos aprendizajes. Y cuando digo la suma de muchos aprendizajes, uno de los más importantes para nosotros es entender que para pelear contra una dictadura tú tienes que lograr superar dos cosas. Aquí lo dice Roberto Delgado en la pregunta, es la desesperanza aprendida, ya se ya iba. Cuando tú peleas contra una dictadura, optimismo, esperanza, visión positiva, convicción, todo eso son decisiones políticas. No son decisiones emocionales, son decisiones políticas. Usted cree, usted se esperanza, usted está convencido y usted avanza porque es su decisión política que eso es así. Porque la única estrategia del régimen, la única que tienen hoy, es crear pánico y desesperanza. El régimen no tiene cómo acumular mayor piso popular, el régimen no tiene cómo recuperar capacidad de ascendencia en la Fuerza Armada, el régimen le cuesta muchísimo recuperar legitimidad internacional. ¿Dónde es el terreno en el que nos puede ganar el régimen? En la cabeza. El único terreno en el que el régimen puede ganarnos la pelea hoy es en el del pánico y por eso reprimen como reprimen. Y el segundo terreno donde nos puede ganar es en la frustración y en el desespero. Es en que nosotros volvamos a la práctica común como venezolanos al canibalizar nuestro liderazgo. Es que el desespero se voltee y empiece a reclamar por resultados mañana cuando el proceso es mucho más largo que solo unas horas y que entonces empecemos a pelear con el mundo, con María Corina, empiecen a aflorarse divisiones en la oposición y luego caigamos en la dinámica natural de desesperanza, ya no porque el régimen nos confrontó, sino porque nosotros nos empezamos a pelear entre nosotros y rompemos el bloque que nos ha traído hasta acá. Entonces, ¿qué viene? Uno, disciplina, mantener la unidad de este esfuerzo como podamos y a toda costa. Segundo, mantener la exigencia del reconocimiento de nuestro triunfo.
darle la confianza a todo el mundo de que nosotros no vamos a negociar el triunfo electoral. Nosotros estamos dispuestos a negociar todo menos que ganamos la elección. A partir de ahí estamos dispuestos a convencer y a conversar de todo lo que quieran, pero nunca poniendo en tela de juicio cuál fue el resultado de la elección o negociando cuál es la voluntad del pueblo venezolano. Y luego hay unas constantes. Movilización de calle se mantendrá con la inteligencia de no exponer a la gente. Mayor activación de la diáspora. Yo creo que lo del sábado 17 de agosto manda un mensaje importantísimo al mundo entero. Es que nosotros estamos en todos lados. Y la situación de Venezuela no es una situación que vamos a pelear nada más en Caracas, la vamos a pelear en todos lados. Porque parte de sufrir lo que estamos sufriendo, parte de ser una diáspora como la que somos, nosotros decidimos convertirlo en una fortaleza. Y lo que no logramos por la vía política de presión y movilización interna, lo queremos lograr por la vía política de presión y movilización externa. Porque nuestro país no está nada más adentro de Venezuela. Nuestro país está donde estamos nosotros. Y parte de lo que se demostró el 17 de agosto es que nosotros no nos vamos a rendir rápido y nosotros no vamos a dejar que esto sea una conversación del ciclo de noticias. Y cuando venga otro escándalo más importante, entonces nos olvidamos de Venezuela y los políticos locales de cada lado vuelven a hablar del siguiente tema de moda y Venezuela ya no es más un tema porque nosotros aprendimos una cosa de nuestros Pemón, que aunque es una tierra muy seca, hay que bailar hasta que llueva, porque algún día llueve y cuando llueve nosotros creo que queremos que sea porque nunca dejamos de bailar. Muchas gracias, Miguel, por todas estas reflexiones. Yo creo que con esto podemos ir cerrando. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Vemos gente desde Chile, desde distintos países, interesados en el problema de Venezuela. Muchos venezolanos también de la diáspora que están activos y que se han involucrado en todo el proceso que hemos estado viviendo. Yo como para finalizar, Miguel, te pediría solamente como en un minuto, como, ¿cuál Que no sería se el me mensaje? da nunca. Claro, no, pero ¿cuál sería el mensaje que tú crees que debamos tener, sobre todo quienes están hoy en Chile, distintas instituciones, instituciones que trabajan con partidos políticos, que trabajan con distintas organizaciones del poder público chileno? ¿Qué se espera de la institucionalidad de los partidos políticos, de la importancia de la transversalidad que esto puede tener, que esto no es un tema de unos o de otros, sino que más bien es cómo construimos entre todos un escenario para generar esa transición? Porque yo creo que hay como una noción de preocupación y urgencia, como tú hablas, de lo que pueda significar esa migración masiva, pero al mismo tiempo eso puede ser explotado políticamente dentro de todos los países para unos o para otros, o puede ser interpretado de una manera que yo creo que no es la correcta. ¿Cuál crees tú que es la forma correcta de abordar este problema desde la institucionalidad, desde los partidos políticos, y tratar de trabajar esto como que no sea es la migración o la dictadura, sino cómo generamos una narrativa en la que las dos cosas sean coherentes? Sí. Te lo dividiría como en cuatro planos, pero arranco con una lógica. La migración es por la dictadura. Los venezolanos no somos migrantes económicos, ni somos migrantes climáticos, ni somos migrantes. Los venezolanos preferimos mil veces pasar trabajo en nuestro país que ser millonarios en otro. Así que nuestro factor fundamental de salida de Venezuela es la estabilidad de un régimen dictatorial que elimina nociones de futuro. Pero te diría respecto a las instituciones, los partidos y el mundo político. Primero, nosotros no queremos ser parte de ninguna política interna. Nosotros como venezolanos mucho hemos sufrido en nuestro país y mucho nos ha costado llegar a donde llegamos para que nos utilicen. Nosotros no queremos ser utilizados. Nosotros recibimos y somos súper agradecidos por el apoyo de todos los factores y pedimos a todos los factores que nos ayuden, que nos acompañen y que nos ayuden, pero que no lideren por nosotros, que nos permitan a los venezolanos tomar nuestras decisiones y que nos permitan a nosotros poder empujar siempre lo que nos parece mejor para nuestro país. Hay una suerte a veces de colonialismo democrático, no digo colonialismo porque es el primer mundo, sino hay veces que algunos países con instituciones y democracias sólidas, que claramente no es nuestro caso, intentan darnos lecciones a nosotros de historia, de transiciones, etcétera. Y la verdad es que Venezuela es un caso atípico con respecto a otros episodios. Mandela existía porque había un Leclerc, las transiciones en Chile tenían a un Matei, o sea, al final cada contexto tenían siempre elementos dentro del régimen que se rompieron, que se dividieron, y eso es parte de lo que hasta ahora no hemos logrado, pero seguimos intentando lograr en el mundo del régimen. Entonces, uno, consenso entre los factores. Nosotros creemos que esto es un tema que puede unir derecha, izquierda, centro,
moderados, libertarios, comunistas, porque al final esto es libertad y democracia versus dictadura. Esto no es libre mercado versus comunismo, esto no es capitalismo versus socialismo, esto es mucho más básico y son libertades básicas. Segundo, mantener el tema vivo. Nosotros no queremos que Venezuela sea un tema cíclico de moda o de ciclo de noticias. Venezuela es una crisis que requiere atención y comprensión y acompañamiento durante el tiempo. Tres, comprensión con nuestra migración, porque ningún venezolano que está llegando a Chile o está llegando a Perú o a Ecuador lo está haciendo porque ese fue su plan de vida o lo está haciendo porque ese era su deseo principal, lo está haciendo porque hacia allá fue hacia donde nos empujaron y es hacia donde las condiciones de vida nos han permitido estar. Y sé que eso es difícil de entender, sé que a veces la adaptación es muy complicada, pero comprender a nuestro gentilicio, entender nuestros traumas como país, como sociedad, entender nuestras heridas y nuestras lesiones, también permite ayudar a entender por qué a veces vemos la vida y la política como la vemos cuando llegamos a todos los países donde estamos. Y lo último, sobre las instituciones y los gobiernos, a nosotros nos encantaría poder tener la claridad que hemos tenido en el último tiempo, por ejemplo, respecto como ha venido declarando el presidente Boric o el canciller Von Claveren, en el caso de Argentina Milei, o en el caso de Panamá con el presidente Mulino, o los americanos, los europeos. Creo que hoy, después de mucho tiempo, hemos empezado a tener un lenguaje internacional que llama las cosas por su nombre, que tiene claridad de dónde estamos, y nosotros lo que pedimos en ese contexto es no retroceder, es entender que haber llegado hasta aquí para los venezolanos no fue una gesta electoral como en cualquier otro país, no es que pusimos unos spots de radio, no es que hicimos un 1 por 10, no, 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 esto nos costó vidas, nos costó presos, nos ha costado años de exilio, años de gente que no puede estar donde quisiera estar, y finalmente logramos ganar una elección. Nosotros hemos hecho todo lo que la comunidad internacional nos ha pedido que hagamos. Negociamos, cedimos, competimos, nos medimos y ganamos. Ahora le toca a los que nos pidieron hacer todo esto como forma base de tener apoyo, le toca a ellos también cumplir su parte y hacer toda la presión y todo el acompañamiento para que los venezolanos podamos decir nunca más. A mí una de las cosas que me marcó en mi infancia fue de niño ir a un concierto de Iyapu en Santiago de Chile con mi papá y no entender por qué mi papá y toda mi familia lloraba cuando cantaron Vuelvo a casa, vuelvo compañero. Y era el llanto de un exilio que se sentía finalmente reconciliándose con su país. Nosotros queremos poder vivir eso. Nosotros queremos poder llorar en Maiquetía, poder abrazar a nuestra gente y poder cerrar este ciclo para siempre. Y eso pasa por el cambio político. Gracias, Miguel. Gracias a todos los que se conectaron. Este Venezuela en el Foco fue un éxito. Los mantendremos informados de próximos eventos de Idea País para conversar sobre distintas problemáticas en la región y en el mundo. Gracias a todos. Gracias, Miguel. Gracias, Santi. Cuídate. Chau, chau.